Hola mi amigo, mira, en el estudio de la semana pasada vimos que Dios aparece y habla con Job y sus amigos desde un torbellino. Dios se presenta en esa ocasión como el creador y trata de mostrarle a Job que él es soberano y todopoderoso. Y eso es verdad, no hay nadie como Dios. Su poder está escrito en la creación, pero para Job Dios es mucho más que simplemente el creador, es también su redentor. Mira lo que él mismo dice en Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Hay dos conceptos que necesitamos entender en esta declaración de Job. El primero es el concepto de que en Dios tenemos no solamente un creador, sino también un redentor. Yo sé que mi redentor vive, dice Job. Sabes, de poca cosa nos serviría la creación si no fuera la redención. Porque después de la creación nosotros lo arruinamos todo por causa del pecado. Si el Señor se hubiera quedado de brazos cruzados delante del problema que nos habíamos creado, estaríamos condenados para siempre porque la paga del pecado es la muerte. Pero entonces entra en acción no solo su poder creador, sino también su amor redentor. Cristo se hace carne y viene a este mundo a pagar el precio de nuestros delitos. Hoy podemos saber que, a pesar de que nosotros arruinamos la creación original de Dios, existe la esperanza de un redentor, de alguien que está dispuesto a cargar la muerte, que es la consecuencia de nuestro pecado. La palabra redentor viene del verbo redimir. Y Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, claro, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este concepto de dar su vida en rescate por otros, este concepto es repetido por Pablo cuando escribe a los Gálatas diciendo que Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Y también cuando escribe Pablo a los Efesios diciendo que en Jesús tenemos redención por su sangre. La palabra clave aquí es redención o rescate. Pedro, por su lado, también dice que fuimos rescatados o redimidos, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira, en los tiempos de Pedro y Pablo había por lo menos 5, 6 millones de esclavos en el Imperio Romano y era fácil entender el concepto de redención o de rescate. Un esclavo le pertenecía al dueño de por vida. El esclavo no tenía derecho de soñar ni de hacer planes futuros, no tenía el derecho de ir ni de venir y ni siquiera tenía el derecho de amar porque hasta sus hijos le eran arrebatados por el Señor para ser vendidos. El esclavo nacería, viviría y moriría esclavizado, a no ser que una persona bondadosa lo comprase y le diese la libertad. Y había esa gente buena. Eran pocos, pero los había. Y este acto de una persona comprar a un esclavo para dejarlo en libertad era llamado de redención o de rescate. Bueno, la Biblia usa la misma palabra para definir un aspecto de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Estábamos vendidos al pecado, pertenecíamos al diablo porque voluntariamente nos habíamos entregado a él. Quedaríamos así de por vida, pero apareció la persona maravillosa de Jesús y pagó el precio de nuestro rescate. ¿Cuál es ese precio? La vida, su vida. Nosotros habíamos pecado y merecíamos morir, pero el Señor Jesús murió en nuestro lugar y ahora nosotros estamos salvos, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos.
Este concepto de redención significa también que estamos libres de la condenación de la ley, porque la ley condena al pecador. Y nosotros habíamos transgredido la ley y estábamos condenados a la muerte. Pero Jesús murió en nuestro lugar y nuestra deuda con la ley también está pagada. Por último, el concepto de redención involucra también la idea de lo que Jesús hace por nosotros, no solo para salvarnos, sino también para devolvernos al estado original de obediencia, un estado en el que no existía la muerte. Esto justamente nos da lugar al segundo pensamiento que encontramos en la declaración de Job, que dice, yo sé que mi Redentor vive, pero después dice, también sé que he de contemplar a Dios aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Aquí encontramos la esperanza de la resurrección, que está estrechamente ligada a la esperanza de la redención. La muerte ya no es más nuestra enemiga. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 55 lo siguiente. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta declaración de Pablo, pues, nos muestra que la muerte ha sido derrotada. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido y nos ha redimido, nos ha rescatado. Y Job era consciente de eso. Por eso él dice, yo sé que mi Redentor vive. Ahora date cuenta que en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, porque Job es el primer libro de la Biblia que fue escrito, y el autor fue Moisés. Bueno, para él estaba claro el concepto de la redención en Cristo. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Ya lo dijimos muchas veces a lo largo del trimestre. El conflicto de Job es una especie de miniatura del conflicto entre Cristo y Satanás. El conflicto entre el bien y el mal. Y ese conflicto comenzó en el cielo y después se trasladó a la tierra. Ahora, si te pones a pensar bien, el conflicto de Job también empieza en el cielo, cuando un día los hijos de Dios se presentan ante el Señor y entre ellos Satanás acusando a Job de que servía a Dios solo por interés. Ahora, ese conflicto se traslada a la tierra, a la vida de Job, y el pobre hombre sufre terriblemente. Ahora, en todo momento, él sabe que el sufrimiento no viene de Dios, solo que no entiende por qué él sufre. Si Dios es poderoso, ¿por qué no impide que su hijo fiel sufra? Entonces, él llega a un punto de creer que Dios, por el hecho de ser Dios, tal vez es incapaz de entender el sufrimiento del ser humano. Por eso, Job dice en Job capítulo 10, versículos 4 y 5 lo siguiente. ¿Acaso ves con ojos humanos, con los ojos de simples mortales? ¿Acaso tus días son como los nuestros o vives tus años como un simple mortal? Lo que él está diciendo, en otras palabras, en este texto es, Señor, tú no puedes entenderme porque tú no eres un simple ser humano. Lo que él está queriendo decir es, si tú fueras humano, ahí sí entenderías cómo me siento, cómo es mi dolor. Pero tú eres Dios, pues tú no pasas mi dolor, no puedes entender. Interesante es que este argumento de Job se ha repetido con todos los seres humanos cuando a veces tenemos que pasar por el valle del dolor y del sufrimiento. En el fondo del corazón, sabes, nosotros creemos que Dios no puede entender nuestro dolor o nuestras tentaciones. ¿Cómo podría si Él es Dios y nosotros somos pobres criaturas mortales? Pero la verdad es completamente diferente.
Dios, por ser Dios, sí podría entender nuestra humanidad, sin ser humano. Pero para que nosotros no llegáramos a pensar que Él no puede entendernos, se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino a este mundo de dolor y de pecado. Por eso, el autor de la epístola a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Así es, mi amigo querido. Jesús es capaz de entender tu dolor. ¿Cómo? Claro. ¿Acaso no sufrió Él terriblemente en la cruz del Calvario? ¿Cómo no podría entender tu dolor? ¿A ti te clavaron alguna vez en la cruz? ¿Acaso no lo azotaron sin piedad? ¿Cómo no podría entender cuando las lenguas ferinas te azotan sin piedad? ¿Acaso no lo acusaron injustamente? Entonces, ¿qué puede haber en la vida, en este mundo, que Jesús no sea capaz de entender? Él sufrió. Pero el dolor, todo lo que hizo sufrir a Jesús en la cruz, no fue planeado por Dios. Es una triste consecuencia de la entrada del pecado. Y sabes, el pecado es como la gripe. No hay remedio para la gripe. Tú puedes aliviar los síntomas de la gripe, pero la gripe es un proceso que tiene que seguir, dura 3, 4 días. Tiene que seguir adelante hasta que acaba. Y el pecado también es así. Es un proceso. Estamos en ese proceso. Pero el fin se aproxima y ahí será el fin del pecado. Es la segunda venida de Jesús. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Tenemos que entender que la redención no incluye solamente el perdón, sino también la transformación. Dios no es solo capaz de librarnos de la condenación de la muerte, sino también de crear un nuevo ser humano que pueda andar en sus caminos. Pero necesitamos entender que esa obra, tanto el perdón como la transformación, es completamente divina. No es Él y yo juntos, sino Él en mí. Eso es lo que Pablo dice, Cristo vive en mí. La salvación es divina. El ser humano apenas recibe por la fe lo que Jesús hace por él. Jesús lo hizo en la cruz pagando el precio de nuestros delitos y lo hace todos los días, viviendo en nosotros sus grandes obras de victoria. Pablo dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Este versículo habla de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Jesús cargó con nuestros pecados. No fue algo simbólico. Su muerte no fue simbólica. Su muerte fue literal, fue real. Pero así como su muerte fue la triste realidad de sufrir la consecuencia de nuestros pecados, su justicia también es real. Él nos hizo justicia de Dios. Pero la obra es de Él. No es nuestra. Él y solo Él y nadie más que Él. Por eso nuestro ser entero se debe a Él. Y por eso tendremos que agradecerle y alabar su nombre por toda la eternidad. Tal vez Isaías lo explique mejor al decir en Isaías capítulo 53, versículos 4 al 7. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga
seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. ¿Sabes? En la cuarta parte de este estudio veremos más sobre esta declaración de Isaías. Porque es fácil decir que Cristo murió por mí, pero ¿qué significa esto? Cristo fue el cordero que fue al matadero, no dijo nada, sufrió, fue azotado. Sí, pero ¿qué significa esto? ¿Sabes? Jesús no era un loco suicida que tenía ganas de morir, no era un masoquista que se deleitaba con el sufrimiento y el dolor, no. Al tomar la forma humana, al asumir nuestra carne, Jesús vino como un ser humano normal, tenía instinto de conservación. Y su instinto de conservación evitaba la muerte, el dolor, el sufrimiento. Pero el sufrimiento y el dolor que Jesús sufrió fue consciente, fue proposital. Él sabía lo que estaba haciendo, él aceptó el dolor, aunque su naturaleza se rebelaba contra el dolor, él lo aceptó porque era la única manera de librarte a ti y a mí. Nosotros somos los que habíamos pecado, nosotros somos los que teníamos que sufrir, pero eres precioso para Dios. Aunque yo haga tonterías en mi vida, Dios me ama tanto, ¿sabes? Jesús ve en mí un valor que nadie puede ver. Jesús no te ve como lo que eres, piedra bruta. Él te ve como lo que vas a ser, transformado por su amor, un diamante. Y por eso estuvo dispuesto a morir por ti en la cruz del Calvario. Llegamos ahora al fin de este estudio, hablando de Satanás desenmascarado. Leamos Juan capítulo 12, versículo 32 al 33. Dice, Jesús les dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Sabes que la crucifixión de Cristo fue la condenación de Satanás, el juicio de Satanás? Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. ¿En qué sentido la muerte de Jesús en la cruz fue el juicio de Satanás? Aquí necesitamos leer una cita del Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, página 556, dice, los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz, y se está refiriendo a la cruz del Calvario. Él, Satanás, había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas. Y había declarado que mientras que el Creador exigía que todos se negasen a sí mismo, él mismo no practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno. Entonces se vio que para salvar a la raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar, pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Se vio además que mientras que Lucifer había abierto la puerta al pecado debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir al pecado, se había humillado y se había hecho obediente hasta la muerte. ¿Te das cuenta? Discurso es discurso, palabra es palabra, pero la muerte de Jesús en la cruz no fue ni discurso ni palabra, fue hecho, realidad. Y contra hechos no hay argumentos, contra hechos no hay palabras. El diablo puede acusar lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero Jesús en la cruz con su sacrificio, con su muerte, cayó la boca del diablo para siempre. Ahora el diablo está desenmascarado
está condenado, está expulsado. Ahora tú puedes ser victorioso. No hay nada en tu vida que no puedas vencer, nada. Porque todo el poder de Dios está a tu disposición. Que Dios te bendiga.